por ahí puede que, que algún hermano esté medio confundido, ¿cierto? Y diga, oiga, pero el Gonzalo la última vez que predicó ya predicó de esto. Ya, vamos a usar este mismo texto. No se preocupe, no es un déjà vu, ¿cierto? No sienta que fue profético y que usted ya lo había sentido ya esta palabra, no. Hoy vamos a hablar un poquito más de este texto, pero en otro sentido, ¿ya? Bien, eh, vamos a hablar de algo que nos ha comentado harto últimamente nuestro hermano Jaime, ¿cierto? Vamos a hablar de ser pastores. Cierto que el hermano Jaime siempre recuerda que llegó un momento en que la pastora se le ocurrió decir la frase del bronce, ¿cierto? Es que todos somos pastores, ¿cierto? Y mi hermano Jaime se enojó en su momento, ¿cierto? Dijo, no, me está tirando la responsabilidad a mí y yo no soy pastor, ¿cierto? Pero hoy día vamos a profundizar un poquito más en esta verdad, ¿bien? Y le puse como título al sermón. También dijo esto el hermano, ¿cierto? No me gusta ponerle título a los sermones, pero le puse título al sermón. Bien, y le puse como título Corazón Pastoral. Bien. Eh, y me enfoqué un poco en una pregunta, ¿ya? Y es, ¿soy el Aarón o el Moisés de la película, ¿cierto? De esta historia que fuimos viendo. Eh, y bueno, vamos a lo que venimos, ¿cierto? Todos somos pastores. Aquellos que hemos nacido del vientre de nuestras madres, nacimos de una matriz corrompida, la naturaleza del hombre, ¿cierto? La naturaleza de Adán. Pero aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo, hemos nacido y por ende con su naturaleza. ¿Ya? Este es un concepto al que se le llama regeneración. ¿Ya? Nosotros no fuimos reformados con el mismo material, sino que fuimos regenerados en Cristo, ¿cierto? ¿Ya? Porque este concepto se explica un poco con el tema de los odres, ¿cierto? A un odre viejo usted no lo parcha. Entonces Cristo no viene a parchar nuestra naturaleza, no viene a empezar a corretearnos, sino que nos hace nacer de nuevo. Y este es el concepto que tanto le costó entender eh, a... Se me olvida el nombre de este fariseo, en este momento si alguien ahí me lo puede escribir, pero que le costó tanto entenderlo. Pero ¿cómo voy Nicodemo. a... ¿Cómo, pastor? Nicodemo. Nicodemo. Le costó tanto entenderlo. Entonces decía, pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu. ¿Ya? Y esto es regeneración. Entonces, eh, no estamos con la naturaleza con la cual nacemos todos, una naturaleza corrompida, ¿cierto? Sino que venimos con la naturaleza de Cristo. Entonces, nuestra naturaleza debiese empujarnos a hacer lo que Cristo hizo, ¿cierto? Ya, a esto se le llama regeneración y no reformación, ¿cierto? Y Jesús es que nos impulsa a su naturaleza. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y ahí, si usted se hace llamar cristiano, ¿cierto? El concepto cristiano es pequeño Cristo, seguidor de Cristo o imitador de Cristo. Entonces, si se quiere llamar cristiano, ya está con drama. Ya estamos con dramas porque el Señor nos está empujando hacia el pastorado. No solamente al pastorado, sino que a ser intercesores. ¿Ya? A cumplir la misión que Cristo cumplió a cabalidad, ¿cierto? Que hizo la verdadera tarea que había que hacer, que era acercarnos al Señor por medio de Él, pero hoy nosotros también tenemos esa misión, ¿cierto?, de ser intercesores y de llevar a los hombres, aquellos que no han conocido, a los pies del Señor, que es la misión más básica que tenemos todos nosotros, no los pastores, ¿cierto? Refiriéndome a nuestras autoridades locales, ¿cierto? No solamente ellos, sino que cada uno de nosotros tenemos esa misión, el ministerio de la reconciliación. Entonces, eh, no solamente somos pastores, sino que primeramente somos siervos, siervos por amor. Tenemos un Señor, porque por ahí de repente esta visión tergiversada que tenemos nosotros del pastorado, que decimos, entonces yo soy pastor, entonces ahora yo soy la autoridad. Entonces yo puedo hacer lo que se me ocurra a mí. Moisés no hacía lo que se le ocurría a él, ¿cierto? Moisés era siervo y Moisés lo entendía.
y él sabía que él tenía que hacer lo que su señor le dijera. Ya lo hemos comentado un par de veces antes, ¿cierto? Se le llama como uno de los siervos más importantes de la Biblia. A él y a Jesús solamente se le llama terapon, que es una forma de llamar al siervo que administra todo. Y tiene esta labor especial de ser un libertador. Entonces, Moisés tenía claro esto. Moisés tenía claro que él era un siervo de Dios. Pero hay muchas veces, hay muchos que no entienden este concepto. Y es necesario que entendamos que ser pastores es ser siervos primeramente, y es siervos y al ser siervos tenemos un Señor. Este Señor es Dios. Y tenemos que apelar a que se haga su voluntad, no la voluntad por ejemplo, si a mí me pusieron a cargo de un grupo como esclavo, ¿cierto? Porque tenían ciertas categorías, yo no podía apegarme a lo que la people quería, ¿cierto? A lo que la gente quería, el populacho dice que hagamos esto, entonces esto vamos a hacer. No, porque después llegaba donde mi señor, y si llego donde mi señor y hice lo que se me dio la gana o lo que el resto de los jornaleros, de los esclavos querían hacer, el que sale azotado soy yo, no van a ser ellos, ya porque a mí me pusieron a la responsabilidad. Entonces, Gonzalo hablando de esclavitud, es su tema, es mi tema. Eh, entonces, tener claro siempre este concepto, somos siervos, ante todas las cosas somos siervos. Eh, pero hay un versículo que estuvimos leyendo recién, ¿cierto? Y que dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Eh, y yo no sé si esto se considera de dura servicio. Yo al menos sí me considero bien cabeza dura. Eh, no sé si está por ahí la Paolita puede preguntarle al Pablo si soy cabeza dura. Ya nos dimos bien fuerte en la cabeza y salió más o menos mal eso. Soy bien duro de servir y no solamente en lo natural, sino que en lo espiritual soy bien duro de cabeza. ¿Ya? Eh, y claro, yo me pregunto cómo es este pueblo, y en base a estos textos que estuvimos leyendo, veo algunas características del pueblo de Israel, ¿ya? Porque no solamente somos pastores, sino que también somos pueblos, somos pueblo. Eh, y me pregunto cómo soy como pueblo. Como pueblo soy entregado a mi idolatría, ¿cierto? Como el pueblo de Israel igualmente soy tibio, ¿ya? Un día estoy adorando a los becerros y al otro día me levanto tempranito, ¿cierto? Madrugo para ofrecer holocaustos a Jehová, ¿ya? Pronto para apartarme de la obediencia. Soy de aquellos que atribuyen las victorias de Dios a otros dioses, ¿cierto? Porque Israel decía, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, atribuyéndoselo al becerro. Ya somos duros de servicio. Somos ansiosos, somos impacientes, ¿cierto? Se demora un poquito nuestro libertador en volver, se demora un poquito Cristo en volver y ya nos impacientamos y nos buscamos otros dioses. Soy autónomo, pero para hacer estupideces, ¿ya? Y ante todo somos desleales. Y uno pudiese preguntarse, uno pudiese decir, pucha, qué malos que eran estos hebreos, ¿cierto? Cuando uno hace la lectura de esta superioridad moral, ¿ya? Que eran tontos los hebreos, ¿cierto? Vieron tanto la mano del Señor. Miremos un poquito lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que somos bastante más necios que estos hebreos. ¿De dónde viene este carácter que tienen los hebreos? ¿Ya? Este carácter es adquirido, ¿cierto?, de parte de un pueblo sin identidad, ya un pueblo que no tiene en su cabeza cuáles son las directrices, cuáles son sus bases, en qué creer, cuáles son sus costumbres. Ya un pueblo que ciertamente conoce el nombre de Dios, pero sigue viéndolo como el Dios de Abraham, ¿cierto? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿ya? Pero no ha entendido el yo soy Jehová, tu Dios, ¿ya? Sigue siendo el pueblo de otros, o sea, sigue siendo el Dios de otros, pero no ha entendido el yo soy Jehová, tu Dios.
un pueblo que no ha tomado costumbres propias de Dios, sino que ha tomado costumbres de su cautiverio, ¿ya? En este caso del cautiverio en Egipto. ¿Ya? La mayoría de los historiadores bíblicos llegan a la conclusión de que recién en el periodo del cautiverio en Babilonia se empieza a generar esta identidad de pueblo, ¿ya? Pero ellos no tenían una identidad de decir Jehová es nuestro Dios. Ellos decían, mis padres, sí, mis papás servían a un tal Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, ¿ya? Pero ellos no tenían este concepto de que Él es nuestro Dios, ¿ya? Pero es claro que al salir de Egipto, el pueblo de Dios no la tiene clara, ¿ya? Aún viendo la mano de Dios obrar, como se nos enseñó la semana pasada, debemos renunciar a nuestra ideología, que son ideologías venidas del mundo, en este caso son ideologías venidas de Egipto, ¿cierto? Y debemos renunciar a nuestro sincretismo. Y es importante esto, hermanos. Es importante que entendamos que tenemos que empezar a mirar a Dios como nuestro Dios, no como el Dios del pastor, ¿ya? No como el Dios de mi tía que recibió un milagro, ¿cierto? No como el Dios de estos exorcistas itinerantes, ¿ya? Que decían, yo te reprendo en el nombre del Jesús que predica Pablo, ¿ya? Eh, es un Dios personal. Creemos en que tenemos una relación personal con Dios, en que el velo fue rasgado para que no tuviésemos que esperar que un sacerdote fuera, sino que para que pudiésemos nosotros tener libre entrada, libre acceso a la presencia del Señor. Y es lo que es necesario que entendamos, que nuestra búsqueda de Dios también tiene que ser personal. No solamente colectiva, sí, es importantísimo la búsqueda colectiva de nuestro Señor, por eso nos congregamos, ¿cierto? Porque la palabra no es de interpretación privada, entonces cuando llegamos a estas instancias colectivas, ¿cierto? Podemos contrastar. Y mi hermano me puede decir, ¿sabéis qué? Está sacando un poquito de contexto ese versículo, porque si lo comparamos con la totalidad de la palabra, no encaja mucho, así que ojo ahí, hermano. Entonces, es necesario que entendamos que sí, hay, hay actividades que son colectivas, ¿cierto? La adoración que tenemos es colectiva, los días de culto, pero tenemos un Dios que es personal también, ¿ya? Y ese Dios es personal, pero apegado a la palabra de Dios. No es hecho a mi imagen, en ese sentido no es personal, ¿ya? Es el Dios de Israel, ¿cierto? Pero es mi Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, ¿ya? Entonces, se entiende un poco este problema que tenían los hebreos. Porque a veces eh, no tenemos el corazón, volviendo al tema principal, ¿cierto? No tenemos este corazón pastoral que es capaz de mirar de dónde viene. Y es mucho porque se nos olvida de dónde venimos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros también salimos de allá. Pero se me olvida que también viví un proceso en que me costó echar fuera algunos ídolos, ¿cierto? En que me costó obedecer, que pucha que nos cuesta. Se me olvidan todas esas cosas. Y es muy importante, ¿cierto? Siempre lo repetimos, mirar un poquito hacia atrás y recordar la historia, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros y eso nos va a llevar a tener un poquito más de misericordia, un corazón pastoral. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, cierto? Tiene mucho que ver con lo que nos han estado enseñando los días domingos, ¿cierto? No me voy a quedar solamente en que usted es pastor. Amado, usted que es padre, usted es pastor de sus hijos. Joven, Esteban, Gino, Vane que estaba por ahí, ustedes también son pastores de sus compañeros. Los esposos que quizás no tienen hijos, eh, se pastorean el uno al otro, ¿cierto? El sacerdote del hogar hablamos. Todos tenemos esa responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, que a veces decimos, eh, le ponemos más cuática al pastor con título, ¿cierto? Entonces, cuando el pastor Rodrigo llegue al cielo, el Señor le va a cobrar la sangre de todos los hermanos que se fueron.
¿ya? Pero al pastor Rodrigo nomás, a mí no me van a cobrar la sangre de nadie más, ¿ya? Amado, somos responsables, tenemos una responsabilidad ante Dios y la tenemos que cumplir con temor y temblor. No tratemos de bajarle el perfil, de hacerlo un poquito más light, no, no, tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Al igual que Jesús, así como Jesús le dijo a Dios, de los que me diste no perdí a ninguno. Nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar el rebaño con ese objetivo. Y no digo que si por ahí se le va a alguien de la iglesia o alguien se le arranca, ¿cierto?, de la palabra, usted lo perdió. Puede que nunca haya estado en el rebaño, pero hagamos todo lo posible para que ese no se pierda, ¿cierto? Ese es el llamado que nos hace Jesús, buscar ese cuidado con las ovejas que estamos pastoreando. Y tómelo para usted, ¿cierto? No es el mensaje para el pastor o para los líderes, es el mensaje para mí, ¿cierto? Como dice mi hermano Ricardo, este mensaje es para mí. Siempre lo recuerda ahí el hermano Hey. Este mensaje es para mí. Y tómelo, porque no lo está escuchando por casualidad. ¿Cuál es la diferencia, cierto, entre Aarón y Moisés? Porque partimos este sermón con una pregunta. ¿Soy el Aarón o soy el Moisés de la película? Aarón. Aarón es un hombre sin carácter, ¿cierto? Un hombre irresponsable. ¿Y por qué irresponsable? Porque no se hace cargo de sus decisiones, ¿ya? Y le echa la culpa al otro. Dice, ellos me dijeron. Aarón es un hombre falto de amor. Pero ¿cómo va a ser falto de amor si les dio en el gusto? ¿Ya? Aarón es un hombre que no ha renunciado a su idolatría, ¿cierto? Usa lo de Dios en los ídolos. Ya usó esos zarcillos que tenían en las orejas los hijos y las hijas de los hebreos para hacer su ídolo. Cuando en realidad eso se lo había dado Dios para más adelante, ¿cierto? Hacer el tabernáculo. ¿Ya? Entonces es un hombre que no ha renunciado a su idolatría y usa lo que es de Dios en ídolos. Complace al pueblo y le dice lo que quiere escuchar, ¿ya? Israel, este es tu Dios, ¿ya? Y le pone su becerrito ahí. Trabaja con sus manos por la idolatría, ¿ya? Es este Aarón el que le da forma a este becerro. Miente al quitarle el crédito a Dios por su bondad, ya dice, el becerro nos sacó de Egipto. Es hipócrita, porque en la noche está adorando al becerro y en la mañana dice, será fiesta para Jehová, ya, una doble vida. Culpa al pueblo, pero le da lo que quiere. Se excusa en la naturaleza del pueblo. Es que Moisés, tú sabes cómo son ellos, ¿ya? Tú sabes cómo son ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Dice verdades, pero a medias, ¿ya? Es que el pueblo me dijo, sí, el pueblo le dijo, pero él llegó y trabajó, ¿cierto? Ese becerrito lo llegó y tiró el oro al fuego y ¡pum! Salió el becerro, ¿cierto? Lo habíamos visto la última vez que me tocó el sermón. Es un Aarón que es permisivo, ¿ya? La idolatría y el desenfreno son la vergüenza de la congregación. Una congregación no se tiene que avergonzar porque tiene pocos miembros. No nos está diciendo eso la palabra, ¿cierto? Muy por el contrario, después Moisés va y empieza a cortar cabezas, ¿ya? Da lo mismo que hayan menos miembros, dice Moisés, ¿cierto? Empieza a cortar cabezas. Pero lo que nos dice el texto bíblico, sí, es que eh, el pueblo iba a ser avergonzado por la idolatría. Amados, si usted piensa que la iglesia de hoy está siendo avergonzada porque somos pocos, no. Hemos sido avergonzados por la idolatría. Idolatramos el templo, ¿cierto? Idolatramos el templo porque la semana pasada tuvimos uno que por querer congregarse, ¿cierto? Por amar más el grupito que lo que realmente es ser iglesia, se tiró debajo de un auto, ¿cierto? Se tiró debajo de un auto y gritó, conche tú, ¿ya? Por lo menos no terminó el garabato, ¿cierto? Y salieron varios memes. Esas son las cosas que avergüenzan a la iglesia. Esas son las cosas que hacen que Dios sea avergonzado.
Y por más rabia que nos dé que Julio César lo agarre para el chuleteo, nos prestamos, porque idolatramos más la instancia de congregarnos que el adorar a Dios. Porque finalmente lo que nos hace iglesia es adorar al mismo Dios. No es ni siquiera el poder tener la oportunidad de juntarnos. ¿Es rico juntarnos? Sí, no se lo voy a negar, ¿cierto? Pero cuando le ponemos un énfasis mayor a lo que es la congregación, a lo que es el templo, nos perdemos. Aarón fue criado al igual que el pueblo en una sociedad idólatra. ¿Ya? Podemos entender un poco esto. Hombres y mujeres necesitados en esta sociedad, con sed de justicia. ¿Ya? Normalmente su única esperanza termina siendo un Dios inmediato. Finalmente, estos dioses no son capaces de satisfacer la necesidad del hombre. ¿Ya? Eh, Moisés viene de esta misma sociedad. Incluso es probable que haya tenido mayor relación con el culto a estas deidades egipcias, ya que fue criado como hijo de Faraón, ¿cierto? Pero volviendo a Aarón, este Aarón no es capaz de dejar de lado su idolatría una vez que ha conocido la bondad de Dios y sigue viendo al pueblo o a la multitud como un poder en el cual apoyarse. Por tanto, al momento de verse enfrentado con este pueblo, prefiere complacer al pueblo. Y yo le pregunto ahora a cada hermano, eh, cuando se ve frente a la presión de grupo, ¿cierto? ¿Qué prefiere usted? ¿Hacerle caso a Dios o complacer al pueblo? Le digo a los papás, me aprovecho porque no soy papá, ¿cierto? Le digo a los papás, cuando el hijo le hace la pataleta, ¿cierto? Cuando le hace la maña, ¿qué prefiere usted? ¿Hacer lo que dice el Señor o darle en el gusto al hijo? Porque en tal caso, su Dios es su hijo, y cierto, lo ha mencionado varias veces nuestro hermano Jaime. En tal caso, su Dios es su hijo, porque a él usted le está sirviendo, él es su Señor, a él usted le obedece. ¿Ya? Y Cristo empieza a quedar de lado, Dios empieza a quedar de lado, Jehová empieza a quedar de lado. Entonces, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Ya? Y, y miramos como más poderoso muchas veces el número, ¿cierto? Porque Aarón frente a la gran multitud que le estaba diciendo, no, un ídolo, pucha, ¿qué es más poderoso? ¿Dios para librarme de que me linchen? ¿O son más poderosos ellos? Porque, pucha, son un gran número. Y finalmente, escoge al pueblo. Ese termina siendo su Dios. Luego seguimos con nuestro compadre Moisés, ¿ya? Pero antes, amado hermano, amada hermana, eh, si no somos capaces de poner disciplina, ¿cierto? A los jóvenes, a sus hijos, si no somos capaces de confrontar la idolatría, usted es peor que el Sename, ¿cierto? Criticamos un montón el Sename, que destruyen a la infancia, ¿cierto? Pero usted está destruyéndolos igual. Es que el Sename crea delincuentes porque el 90% de los niños que pasan a Sename terminan en la cárcel. Amado, cuando usted no es capaz de disciplinar en la disciplina del Señor, está creando delincuentes. Gente que no es capaz de aceptar un no, y cuando le dicen un no, lo toma por la fuerza. Cuando le dan un no, el niño se enoja, va y rompe un paradero, quema una micro, ¿cierto? Somos culpables también de esa anarquía. No le echemos la culpa a los comunistas nomás. Siempre le echamos, no, es que los comunistas nos invitan a los chicos a quemar las cosas. Somos responsables también. No nos hagamos los de la chacra. Bien, vamos con nuestro compadre Moisés. Moisés sí era un tipo con carácter. Y uno dirá, pero ¿cómo un tipo con carácter si la Biblia dice que era un hombre manso y humilde? ¿Cierto? Que también son palabras que se ocupan en Jesús, que era el hombre más manso y humilde que había en el Antiguo Testamento. Y uno se pregunta, no, pero ¿cómo va a tener carácter? ¿Cómo fue que llegó Moisés a quebrar las tablas?
No fue un, ¡pah! ¡Ay, se me cayó! Se me cayeron las tablas. Se hicieron tiras. Dice la palabra que Moisés se enojó. Amado, tener carácter no significa violencia, pero humildad y mansedumbre tampoco significa que no me voy a enojar. No significa que no voy a tener celo por el Señor, ¿cierto? Este hombre que era manso y humilde, eh, este mismo hombre llega y le hace al pueblo tomar juguito de becerro, ¿ya? Hace un polvito yupi, ¿ya? De oro, y les hace tomar juguito de becerro. Este mismo Moisés, pero era un hombre con carácter y era un hombre manso. Y si usted piensa que le está haciendo un bien a su hijo, si tú piensas que le estás haciendo un bien a tu amigo, a tu amiga, si tú piensas que le estás haciendo un bien a tu polola, a tu pololo, si tú piensas que le estás haciendo bien a tus hermanos, dejándolos hacer lo que quieran, no sé qué tanto carácter hay en ti, no sé qué tanto amor hay en ti, no sé qué tanto amor hay en mí, ¿ya? Eh, pero Moisés era un hombre con carácter, capaz de castigar lo que era castigable, ¿cierto? Y capaz de también de interceder por el pueblo. Moisés es un hombre responsable, sí se hace cargo de las decisiones que toma, ¿ya? Y cada vez que el pueblo confrontó a Moisés y decía, oye, pero tú no sacaste, Moisés iba así, sí, yo soy el hombre a cargo acá, iba y hablaba con Dios lo que tenía que hablar. Señor, sé que me están diciendo que tienen hambre, y pucha, sí, en realidad tienen hambre, así que les vamos a dar maná, ¿cierto? Era un hombre que sí se hacía responsable, no como Aarón, ¿cierto? Que Aarón decía, no, es que ellos me dijeron, ellos, ¿cómo son? ¿Ya? Tú sabes que ellos son súper idólatras, ellos me dijeron. Ya, Moisés todo lo contrario. Eh, Cuando veía que realmente había necesidades, iba delante de Dios y le decía, Señor, ¿sabes qué pasa esto? Moisés es un hombre que ama. Y usted quizás me va a preguntar, pero ¿cómo Moisés ama? Si Moisés se puso terrible bélico después. Moisés llegó y mandó a cortar cabezas. Y sí, efectivamente. Pero había una parte del pueblo que era irrecuperable, ¿cierto? Y por amor al colectivo, ¿cierto? Por el bien común del que tanto hablamos hoy en día, tenía que cortar cabeza. Era un hombre que amaba, ¿ya? Contrario a Aarón, porque Moisés va y le pregunta a Aarón, y le dice, ¿qué mal te ha hecho este pueblo para que le hagas este daño? ¿Quién es el que tiene amor? El que corrige, el que dice un no, o el que le dice, ya, démosle nomás ya, hagamos el becerro, ¿para qué? ¿Cierto? Pastor, le falta amor. En esta iglesia falta amor, ¿cierto? Sí, es probable, sí, nos falta mucho, sí, pero si se refiere a la disciplina, no nos falta amor, porque cuando hay que tomar disciplina, hay que tomarla, y es un acto de amor. Eh, Moisés sí renuncia a su idolatría, ¿ya? Su mente está ocupada en las cosas de Dios, y complace al Dios que le encomendó una misión. No significa que al buscar complacer a Dios es desinteresado por el pueblo. Ama al pueblo, sí. Quiere su bienestar, ¿cierto? Quiere que estén alegres, sí. Pero primero está el complacer a Dios. Sus manos están en lo que en lo que Dios manda, ¿cierto? No contrario a lo que hace Aarón. Sus manos están ahí creando ídolos, ¿ya? Pero en el caso de Moisés es todo lo contrario, sus manos están sobre el báculo que Dios puso sobre él, ¿ya? Para dirigir a un pueblo. Sigue la ordenanza de Dios, ¿ya? Moisés, Dios le dice, ve y desciende, y Moisés, ¿qué hace? Va y desciende, ¿ya? No es egoísta. Eh, y es un intercesor y un mediador, ¿ya? Y aquí volvemos a lo que hablábamos al principio, somos pequeños Cristos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Es nuestro mediador, ¿cierto? Y en el caso de los hebreos, ellos tenían a Moisés como mediador. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés va delante de Dios y le dice, Señor, ten misericordia de ellos.
Pero por el otro lado tenemos el lado negativo, eh, que es Aarón, ¿ya? Que le da el gusto al pueblo y delante de Dios se excusa. Pero Moisés va, no le dan el gusto al pueblo, le da el castigo que le tiene que dar, pero va ante Dios y pide misericordia. Porque claramente si Dios le hubiese dado el castigo que correspondía, le iba a ir bastante peor a los israelitas. Ya no hubiese sido solamente ahí un juguito de becerro, sino que, y un par de cabezas cortadas, sino que probablemente hubiese raído a todo el pueblo, que es lo que dice más adelante. Entonces, Moisés es un intercesor, ¿ya? Y es la misión que tenemos nosotros, ser pequeños Cristos. Entonces dice la palabra, eh, pasadito el versículo que leímos al principio, que era el versículo de Éxodo 32:9, tiene que ser el 32:11. Él va y dice, ¿por qué? Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, ¿cierto? Y de ahí vemos la oración que hace Moisés, que es una oración y dice, Señor, pucha, piensa en tu pueblo. Van a decir, Dios los sacó para destruirlos. Dios los sacó para quitarlos de la faz de la tierra. Y por ahí alguno quizás va a querer decir, eh, le está queriendo doblar la mano al Señor, los está queriendo engrupir. No, no, todo lo contrario. Moisés sí realmente está preocupado porque el nombre de Dios queda en alto, ya porque muchos por ahí pregonan, ¿cierto? Que le podemos doblar la mano al Señor. Muchos por ahí dicen que por ahí lo podemos cuentear un poco, ¿cierto? Para que haga lo que nosotros queremos. No es así. Pero Moisés sí estaba preocupado, una, por su pueblo, y dos, y principalmente por el nombre de Dios, porque el nombre de Dios fuese exaltado. Y eso es lo que muchas veces la mayoría olvida, ¿ya? Eh, Continuamos. Le decía, Moisés está preocupado de que Dios sea glorificado. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos de sobre la faz de la tierra? Moisés es un hombre que conoce el carácter de Dios y lo podemos ver en la oración de Moisés, en la intercesión, ¿cierto? El versículo 13. Conoce el carácter de Dios y conoce la promesa de Dios. Es un hombre que está atento a la voz de Dios, ¿cierto? Mientras estaba en el monte y Dios le habla y le dice, tienes que bajar porque el pueblo se ha corrompido. El hombre estaba atento ahí a la voz de Dios. Dispuesto a destruir la corrupción. Ya va, ¿cierto? Lo vimos, funde este becerro, lo hace polvo, y está dispuesto a romper con esto. Y confronta a los suyos, ya confronta a su hermano Aarón. Era su hermano, entonces, pucha, por ahí, hoy lo vemos en las grandes iglesias, ¿es cierto? Que por lo general el pastor tiene de tesorero a su hermano, ya estas cosas medias extrañas. Y cuando se oye que el hermano del pastor se estuvo metiendo ahí con una jovencita, y el pastor va y no lo confronta, lo protege, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos a la muchacha para que no haga una denuncia, le pagamos a la familia de la muchacha para que no haga una denuncia, ¿ya? Porque si no, puede que con eso el nombre de Dios sea blasfemado. Lamentablemente, con esas cosas se empiezan a destruir las iglesias y ahí es cuando realmente el nombre de Dios empieza a ser blasfemado. Porque simplemente cuando pasan este tipo de cosas nos damos cuenta por el fruto de que una persona simplemente no tiene a Cristo en su corazón. Y no es parte de la iglesia con lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Por su fruto lo conoceréis. Si una persona es parte del cuerpo de Cristo, no se conoce porque va a la iglesia. Lo veíamos el otro día también. Se conoce por su fruto. Entonces, Moisés sí es capaz de confrontar a su propio hermano, ¿ya?
y empuja al pueblo a decidirse por Jehová. Ya cuando hace el llamado, dice, los que estén por Jehová, vengan conmigo. Ya no es, Moisés no es pasivo en este sentido. ¿Ya? Moisés en este sentido es un hombre de carácter. ¿Ya? Porque hoy en día muchos dicen, es que hablemos del amor del Señor, es que hablemos del amor de Cristo. Por ahí he hablado con algunos muchachos y le dice, oye, pero ¿y qué hacemos respecto al feminismo? No, es que yo no me voy a poner a atacar a las niñas por el feminismo, ¿cierto? Pero voy a hablar del amor de Jesús. Eso no es bíblico. Ese es un ídolo. Ese es un Dios falso. Y lo que estaba haciendo Moisés era destruir dioses falsos. Era confrontar al pueblo y decir, deja tu ídolo. Deja esto. Tienes que dejarlo. No solamente, y el Señor te ama igual. Sigue con tus otros dioses, pero el Señor te ama igual. Es lo que hacía Roma. Roma adoptaba, ¿cierto? Adoptaba las religiones de otro y ahí iba haciendo unas cuestiones así medias extrañas, unas masas. Entonces, eso no es lo que hace el Señor. Dios es celoso. Yo soy Jehová, tu Dios, Dios celoso, ¿cierto? Intercede ante Jehová, ¿cierto? Y no duda en aplicar, Moisés no duda en aplicar la disciplina, ¿ya? No niega la condición ni el pecado del pueblo. En el versículo 31 vemos que Moisés intercede, ¿cierto? Y le dice, tu pueblo ha pecado, ¿ya? Vuelve a interceder, ¿cierto? Por su pueblo, incluso se pone como pago por la ira de Dios contra ellos. Dice, saca mi nombre de tu libro, le dice, pero por favor ten misericordia, ¿ya? Aun cuando no es capaz de pagar con su vida, aún estando dispuesto a ofrecerla, ¿cierto? Pero no es capaz de pagar con su vida. Solamente Cristo fue capaz de hacer eso, ¿ya? Y Dios le explica ahí que la carga de cada uno es propia, ¿ya? Por eso como cristianos pentecostales, ¿cierto? Que tenemos nosotros una creencia pentecostal, creemos que la salvación es personal, ¿ya? Habla ahí de un libro, ¿cierto? Moisés le dice, si es necesario, quita mi libro, mi nombre de ese libro, pero te enojo ahí. Y ahí Dios le dice, no, esto es de cada uno paga lo suyo acá. Y el único que es capaz de pagar nuestra deuda es Cristo, ¿ya? Aun cuando Moisés hubiese tenido, ¿cierto?, esta tan buena intención, no era capaz, porque era un simple hombre. Bien, Dios perdona al pueblo y de la misma manera igual le da un castigo, ¿ya? Siempre va a haber consecuencias, más allá de que haya perdón. Entonces, ¿de dónde viene el carácter de Moisés? Moisés, como ya vimos anteriormente, es un hombre que viene de Egipto, ¿cierto? Y en mayor medida que Aarón, ¿cierto? Ya que este al menos tenía la identidad de esclavo, ¿cierto? Aarón por lo menos sabía que no era parte de los egipcios, sino que era parte, ¿cierto?, de los esclavos. Entonces tenía por lo menos una identidad de nosotros somos el pueblo oprimido, ¿ya? De modo que pudiésemos pensar que en mayor medida Aarón tenía más aptitudes para ser un buen intermediario entre Dios y el pueblo, porque era parte del pueblo, ¿cierto? Entonces, es mejor que nos gobiernen los que vienen de nuestra casta, ¿cierto? Tienen que salir de entre nosotros el libertador. Pero Dios no quiso que fuese así, ¿cierto? Y tal vez alguno va a pensar que Moisés era más apto por el hecho de venir de la casa de Faraón. Es probable que por eso él lo haya escogido Dios. Mis hermanos, todo lo que yo pueda arguir a mi favor como virtud propia, por la cual fue escogido por Dios, es simplemente una virtud puesta por Dios desde el embrión, ¿cierto? Virtudes que solo hayan propósitos en Cristo. Moisés fue puesto por Dios en la casa de Faraón. No lo escogió Dios por haber estado en la casa de Faraón. Hay propósitos ahí, ¿cierto? Y por ahí quizás Moisés pudiese en algún momento en su interna haberse dicho, sí, yo creo que Dios me escogió porque yo estaba en el palacio de Faraón. Entonces yo tenía más aptitudes, ¿cierto? Un hombre más letrado, me habían enseñado ya más o menos cómo gobernar, así que yo creo que fui yo.
Dios de antemano ya lo había preparado. Él lo puso ahí. Entonces, por ahí, si alguna vez usted piensa que, es que yo soy más preparado, ¿cierto? Porque el Gonzalo es más preparado porque está haciendo instituto bíblico. Ah, Dios me puso ahí. Y cada cosa que hacia atrás he vivido, fue Dios quien fue poniéndome en ese camino y encaminando, ¿cierto? Lo que hoy día quizás puedo ser, ¿cierto? Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo solo a Él. Así cantamos. Eh, Hermanos, por tanto, es Dios quien nos pone en el lugar preciso y se encarga de formarnos. Y aún con todo lo que humanamente podamos creer que tenía a favor Moisés, o con todo lo que teológicamente pudiésemos pensar que tenía en contra, ¿cierto? Porque venía con la teología de los egipcios, Moisés fue capaz de renunciar a esas malas mañas que le había entregado a Egipto. Contrario a Aarón. Y eso es lo que hoy día el Señor nos está invitando, ¿cierto? A renunciar a nuestras malas mañas. Es que así me enseñó mi papá que tenía que educar a mis hijos, ¿cierto? Tenemos que dejar eso de lado. Daniel nos mencionaba el otro día, ¿cierto? Muy pocas veces son cosas buenas las que tenemos que rescatar. Tenemos que poner por encima de la enseñanza tradicional lo que nos dice la escritura, ¿cierto? Entonces, eh, eso es renunciar. Eso es renunciar a mis ídolos. Y la pregunta es, y que se la tiene que hacer usted, ¿cómo estoy siendo como pastor? ¿Estoy siendo un Aarón o estoy siendo un Moisés? ¿Estoy confrontando la idolatría? ¿Se aflige mi corazón ante este tipo de conductas? ¿Disipulo? ¿Ya? Porque Moisés discipulaba, ¿cierto? Moisés tenía a Josué, un discípulo sin malicia. Imagínense, va bajando Josué con Moisés, llegando a donde está el pueblo, y Josué inocentemente dice, se oyen alaridos de guerra. Y bueno, Moisés ya la tenía más o menos clara, ¿cierto? Dios la había soplado y no son nada de guerra, ¿ya? Pero Josué inocentemente, ¿cierto? Sin malicia, piensa que estaban en guerra. Entonces, esto también muestra un poco el carácter de Moisés. Se va reflejando en el carácter que va formando Josué, ¿ya? Estamos discipulando. eh, Está pasando tiempo de enseñanza con sus hijos, ¿cierto? Porque alegamos, siempre se lo voy a echar en cara, hermano. Siempre alegamos que el gobierno me quiere educar mal a mis hijos. En la casa se le educa al hijo. Ya a mí desde chiquitito me enseñaron en la casa de que yo venía de Dios, y aunque en el colegio a mí me enseñaban que yo venía del mono, y aunque tengo un poco de cara de mono, y me gusta el cola de mono, como dijo el Estevita en el otro día, a pesar de eso, yo nunca creí que viniera del mono. La educación parte en casa. Ya decimos, es que viene la educación sexual integral y le van a enseñar a mi hijo a ser homosexual. Usted tiene una responsabilidad en casa. Si usted quiere dejar de lado esa responsabilidad, hágalo. Eh, pero la sangre de su hijo correrá por sus manos, ¿cierto? No por las manos del pastor, no por las manos del líder de jóvenes. ¿Ya? No se arranque con los tarros, hermano. Porque siempre que el hijo se empieza a portar mal, ¿a quién vamos? Si es jovencito, al líder de jóvenes. Si es niño, a la maestra de los niños. ¿Cierto? Oiga, mi hijo se está portando mal. Sí, pero la maestra lo tiene un día en la semana. El líder de jóvenes lo tiene un día en la semana. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está pasando tiempo? ¿Está discipulando a su hijo? Esteban está discipulando a su hermano, a sus hermanos, no solamente a sus hermanos sanguíneos, está discipulando a sus amigos. Gino está discipulando a sus hermanitos. Está pasando tiempo con ellos, porque no solamente llevarles un estudio bíblico, ¿cierto? Hoy día durante la tarde compartimos no meme, ya una publicación, ¿cierto? Y Spurgeon, Charles Spurgeon decía, eh, instruye al niño, pero procura andar en ese camino. Instruye al niño en el camino, pero procura andar en ese camino, si no, no vale.
Entonces, eso es discipulado. No solamente estudio bíblico, no es lo mismo. Ojo, ¿ya? Yo con mi vida tengo que discipular. Entonces, eso es lo que muchas veces tenemos que cambiar. Entonces, como pastores, ¿cierto? Siendo usted un pastor, en cada círculo social en el cual usted se mueve, ¿está haciendo discípulos? ¿Soy celoso de las cosas de Dios? Eh, Dice más adelante la palabra en el versículo 26 y 27 del capítulo 32, dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con todos los hijos de Leví. Y ahí la ordenanza es frígida, ¿cierto? Es frígida porque Moisés va y le dice, cada uno de ustedes pase por cada puerta de cada carpa del campamento y córtele la cabeza a su hermano y a su amigo, ¿cierto? Y a su pariente. Y yo le pregunto a usted, y me pregunto a mí, ¿estoy dispuesto a cortarle la cabeza a mi hermano? Y muchos hoy día, el otro día compartí una publicación en Facebook, ¿cierto? Y salía por ahí, soy discípulo del Jesús sicario, ¿cierto? Que me sé toda la teología y ando cortando cabezas por todas partes, ¿ya? Con esto no me refiero a eso, ¿ya? Me refiero a que sí seamos capaces de hacer morir a nuestro hermano, hacerlo morir en Cristo, de confrontar a mi hermano, de decirle una verdad, de herirlo, ¿cierto? De herirlo con la espada del Señor. Pero la herida que hace el Señor la sana y es para salvación. Contrario a la herida que hace el mundo, que es para perdición. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y le pregunto, mamita, papito, ¿está dispuesto a herir a su hijo? Gino, ¿estás dispuesto a herir a tu hermano? Esteban, ¿estás dispuesto a herir a tu amigo? Pero con tal de que esa herida traiga salvación. ¿Estamos siendo pastores responsables? ¿Estamos siendo a Moisés o estamos siendo a Aarón? Hay que tener un corazón pastoral, ¿cierto? Ser celoso de las cosas de Dios y tenemos que estar consagrados a Jehová, dispuestos a honrar a Dios incluso antes que a los amigos y a los seres amados. Tener un corazón pastoral, así como Moisés, ¿cierto? Oraba en presencia de Jehová, pero castigaba al pueblo en su justa medida. Un carácter pastoral, ¿cierto? Un carácter que confronta, pero que intercede. Un temor pastoral, que recuerda quién es su Señor, pero tiene suficiente misericordia para el pueblo. Y quiero llevarlos un poco por el relato bíblico, ¿cierto? Eh, Se habla de la revelación progresiva a través de la Biblia. Y sabe que eh, esto es, esto es opinión mía, pero creo que de la misma manera que Dios se revela durante la historia del pueblo de Israel, se nos revela a nosotros. Que en ocasiones, sí, al principio conocemos la ley, recibimos algo de profecía, ¿cierto? Eh, pero aún así no convertidos, no con un corazón transformado, hasta que llega Cristo, ¿cierto? Eh, y no estoy hablando, amados hermanos, solamente de orar o de enseñar la Biblia. Estoy hablando de hacernos cargo. ¿Ya? Porque no bastará con enseñarles la ley, porque su corazón es incapaz de obedecerla. No bastará con libertarlos momentáneamente de su esclavitud por medio de jueces, ¿cierto? Estamos haciendo el paralelo con el relato bíblico, ¿cierto? Llegaban los jueces y libertaban algunas áreas de Israel, ¿cierto? Algunas tribus, pero era momentáneamente, porque después volvían a su pecado, volvían a ser sometidos, clamaban, y eran libertados, y el círculo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros caemos en la misma, ¿ya? Entonces no bastan solamente jueces que vengan momentáneamente a libertarnos. No bastan momentos emocionales fuertes para cambiar, ¿cierto? Porque por ahí queremos, congresos, campamentos, ¿cierto? Porque los niños vuelven animados, vienen de los campamentos con todas las pilas, ¿cierto? Pero no va a bastar, ¿ya? No les bastará con profecías, no. Porque ni así son capaces de obedecer, ni así somos capaces, ¿cierto? No bastará siquiera con quitarles
el poder de congregarnos, ¿cierto? Llevándolos al exilio, porque eso es lo que hicieron a Israel, los llevaron a Babilonia, los sacaron de su tierra y sufrieron tanto porque no se podían congregar, ay, qué terrible, oh, que extrañamos Israel, ¿cierto? Se alejaron de su tierra natal, ¿ya? Porque finalmente lo que aprendieron los israelitas fue aprender a amar el culto, pero se olvidaron de su Dios. Quizás uno pudiese decir, eran súper celosos, ¿cierto? Más adelante en los 400 años de silencio vemos a los macabeos, celosos por el templo, ¿cierto? Habían hecho un sacrificio animal con un cerdo, ¿cierto? Un animal impuro. Entonces, los macabeos van, no estoy hablando de esos macabeos, ¿ya? Los macabeos van y empiezan una revolución, ¿cierto? Y se libertan del yugo de los demás, ¿cierto? Nos libertamos del yugo eh, del Ministerio de Salud y nos juntamos igual. ¿Ya? Pero claro, eran súper celosos de su templo, de su cultura, pero se olvidaron de su Dios. Fariseos. Más adelante se transforman en fariseos. Fariseos, saduceos, ¿ya? Y otras ramas más sectarias, ¿cierto? Eh, Van a aprender a amar el culto. Y quizás hoy día muchos están en eso, aprendiendo a amar el congregarse, pero aún no han conocido al Señor. Eh, ¿Se cansará Jehová de nuestros holocaustos y de nuestras ofrendas en algún momento? Se va a cansar de nuestros cultos. ¿Ya? Y solo hay una esperanza, el Cristo, Jesús. Dicen algunos que es capaz de hacer ver a los ciegos, que es capaz de sanar paralíticos, cojos, quitar los espíritus que los atormentan, ¿cierto? Incluso puede ir más allá. Dicen que está osado este Jesús que perdona los pecados, pero quizás sea solo un buen profeta, el primer comunista de la historia, ¿cierto? Un buen hombre y ya. Finalmente murió, ¿cierto? Pero ojo, hay un rumor que dice por ahí que volvió a la vida, ¿cierto? Dicen que transformó el corazón de un grupo de pescadores, entre ellos un publicano, ¿cierto? Y dicen que sigue deambulando por ahí, cambiando corazones, aún después de su ascensión. Dicen que no solo cumplió profecías a destajo, ¿cierto? Sino que aún sigue cumpliéndolas. Dicen que por medio de él se cumple la profecía de Ezequiel cuando dijo, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dicen que se cumplió la palabra dicha por el profeta Isaías, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Amados, él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que seamos. Quizás le cuesta, quizás me cuesta aprender la ley, ¿cierto? Quizás me cuesta poner oído a la profecía, pero cuando llega Cristo, por torpe que yo sea, no me extravío. Es Cristo el que marca la diferencia. Caminemos pues a este Cristo y a su cruz, porque solo en Él se cumple el perfecto plan de Dios. De nada sirve la ley por sí misma, sino solo para mostrarnos nuestra incapacidad, ¿cierto?, de ser obediente. No van a servir mis oraciones si no están sometidas a un nuevo corazón. De lo contrario, sería como un fariseo, ¿cierto? Agradecido de ser mejor que el resto. No bastan los campamentos, no bastan los congresos, no bastan los encuentros familiares, ¿cierto? Solo Cristo. Y la pregunta es, ¿seré Aarón y los guiaré a la liturgia, o seré Moisés y voy a guiar a mi generación a un verdadero encuentro con Dios? Esa es la pregunta que nos queda hoy, hermanos. Eh, ya sea como padres, ya sea como jóvenes, ya sea como niños,
¿Qué vamos a hacer? Voy a ser Aarón y voy a dejar que la gente haga con tal de no renunciar a mi popularidad, al cariño, ¿cierto? Al cariño de mi hijo. Amado, sus hijos se lo van a agradecer. Sus amigos se lo van a agradecer, chicos. Niños, niñas, sus amigos se los van a agradecer. Y somos responsables. ¿Qué clase de pastores estamos siendo? ¿Somos un buen pastor o un mal pastor? ¿Qué les estamos dando de comida? ¿De qué los estamos alimentando? ¿Ya? Ese es el llamado del Señor. Llevarnos a Cristo, ¿ya? Porque, insisto, podemos enseñarles ley, pero sin un corazón transformado por Cristo, maní. Podemos enseñarles a orar, así como se les enseña a cada niño judío, ¿cierto? Y finalmente van a orar dando gracias, porque no soy tan pecador como el resto. Pero sin Cristo no hay una oración que llegue arriba, porque Él es el que lleva las oraciones hacia arriba. Por medio de Él llegan nuestras oraciones al Padre. Entonces, de nada sirven todas estas cosas, ¿cierto? Que son preciosas. La enseñanza es preciosa, es necesaria. La oración es preciosa, es necesaria, es valiosa. Pero sin Cristo no sirve. Y ese es el llamado de Dios hacia nosotros hoy. El pastorado implica eso, llevarnos primeramente a Cristo, y es Cristo que nos lleva al Padre. ¿Cierto? Dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y viene, nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va al Padre. Queremos llegar al Padre, lleguemos a Cristo. Tenemos que llegar a los pies de Cristo, hermano. Ese es el mensaje del Señor. Y le voy a pedir, antes de que oremos, ¿cierto? Voy a dar la oportunidad si hay algo que algún hermano, si el pastor quiere agregar, está en tiempo de hacerlo. Esteban.